Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a leer la segunda parte de la Inmaculada Concepción de María. Continuamos. María preservada por el honor y deber del Hijo. Nuestro Dios, que es la misma sabiduría, supo muy bien fabricarse en la tierra la casa que le convenía y donde debía habitar. La sabiduría se edificó una casa, como dice David, Dios santifica su morada. El Altísimo está en medio de ella, no será conmovida. Dios la socorre en la mañana. El Señor santificó esta su mansión desde el principio de su existencia, para hacerla digna de Él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuera santa. Si Él declara que no entrará jamás a habitar en alma de mala voluntad, ni el cuerpo sujeto al pecado, cuando dice, en alma falsa no entra la sabiduría, ni habita en cuerpo sometido al pecado. ¿Cómo se puede pensar que el Hijo de Dios haya elegido para habitar el alma y el cuerpo de María, sin antes santificarla y preservarla de toda mancha de pecado? Pues el Verbo habitó no solo en el alma, sino también en el cuerpo de María. Y Santo Tomás afirma que el Verbo eterno habitó no solo en el alma, sino también en el seno de María. Y la Iglesia canta, no te repugnó habitar en el seno de la Virgen. Dios no se hubiera encarnado en el seno de ninguna otra Virgen, porque ellas, aunque santas, estuvieron algún tiempo con la mancha del pecado original. Pero no tuvo inconveniente en hacerse hombre en el seno de María, porque esta Virgen predilecta estuvo siempre limpia de cualquier mancha de pecado y jamás sometida a la serpiente enemiga. Por eso, afirma San Agustín, ninguna casa más digna que María se pudo edificar el Hijo de Dios, pues nunca fue cautiva del enemigo ni despojada de sus virtudes. Más bien, como dice San Cirilo de Alejandría, ¿a quién se le ocurre pensar que un arquitecto se construya una casa y se la deje para estrenar a su mayor enemigo? Y esto además porque, como afirma San Metodio, el Señor, que ha dado el precepto de honrar a los progenitores, al hacerse hombre como nosotros, ha tenido que sentirse feliz de observarlo, otorgando a su madre toda gracia y honor. Por eso mismo, dice San Agustín, hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la corrupción del sepulcro el cuerpo de María, como ya dijimos. Porque además, si no lo hubiera hecho, no hubiera observado la ley que, así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que sea deshonrarla. Mucho menos hubiera provisto al honor de su madre si no lo hubiera preservado de la culpa de Adán. Pecaría el hijo que, pudiendo no preservar a su madre de pecar, pues lo que sería pecado en cualquiera es imposible que lo cometa el Hijo de Dios, que pudiendo hacer a su madre inmaculada, dejara de hacerlo. De ninguna manera, añade Gersón, si tú, Rey Supremo, quieres tener una madre, tienes que darle todo honor. Y no quedaría bien cumplido esto si permitieras que la que tenía que ser santuario de toda pureza hubiera incurrido en el abominable pecado original. Por lo demás, es bien sabido que el Hijo de Dios vino al mundo más para salvar a María que a todos los demás hombres, como escribe San Bernardino de Siena. Hay dos modos de salvar, como señala San Agustín. Uno levantando al caído y otro proveyendo para que no caiga. Este es evidentemente el modo más excelente. De esta manera se evita el daño y la mancha que contrae el que ha caído en pecado. Este es el modo más noble de ser salvado y el más apropiado a la Madre de Dios, por lo que es necesario creer que María fue salvada de este modo. Y San Antonio afirma también que este es el modo más perfecto, porque así se evita el daño y la mancha que se contrae al caer. Como dice San Buenaventura,
Justo es creer que el Espíritu Santo la salvó y la preservó del pecado original desde el primer instante de su concepción, con una gracia del todo singular. El cardenal Cusano escribe: unos tuvieron quien los libró, pero la Virgen tuvo quien del pecado la inmunizó. Los otros tuvieron un Redentor que los libró del pecado, pero la Santísima Virgen tuvo al Redentor que, por ser su Hijo, la libró de contraer el pecado. Concluyamos este punto con la sentencia de Hugo de San Víctor. El Cordero fue como la madre, porque todo árbol se conoce por su fruto. Si el Cordero fue siempre inmaculado, siempre inmaculada tuvo que ser también la madre. Por eso, este mismo doctor saluda a María llamándola así: oh excelsa Madre de Dios Altísimo, digna Madre del que es más digno, la Madre más hermosa del Hijo más hermoso. Queriendo decir que solo María es digna Madre de tal Hijo, como solo Jesús es digno Hijo de tal Madre. Digamos a María con San Ildefonso: amamanta, oh María, amamanta a tu Creador. Amamanta al que te hizo tan pura y perfecta, que mereciste tomara de ti la condición humana. Si era conveniente que el Padre preservara a María del pecado por ser su hija, y al Hijo convenía preservarla porque iba a ser su madre, también al Espíritu Santo, pues era su esposa. María, dice San Agustín, fue la única que mereció ser llamada madre y esposa de Dios. Como asegura San Anselmo, el Espíritu de Dios vino corporalmente, por así decirlo, a María para enriquecerla de gracia sobre todas las criaturas, y moró en ella e hizo a su esposa reina del cielo y de la tierra. Dice que vino a ella corporalmente en cuanto al afecto, pues vino a formar de su cuerpo inmaculado el inmaculado cuerpo de Jesús, como lo dijo el arcángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, dice Santo Tomás, se llama María Templo del Señor, Sagrario del Espíritu Santo, porque por obra del Espíritu Santo fue transformada en madre del Verbo encarnado. Si un excelente pintor pudiera casarse con una esposa tan bella como él mismo pudiera pintarla, ¿qué diligencia no pondría en representarla lo más hermosa que se pudiera imaginar? ¿Quién podrá decir que el Espíritu Santo haya obrado de otro modo con María y que, pudiendo hacerse esta esposa tan hermosa como a él convenía, no la haya hecho? La hizo cual le convenía, como lo atestigua el mismo Señor cuando, alabando a María, le dice: eres toda hermosa, amiga mía, y no hay mancha alguna en ti. Estas palabras, dice San Ildefonso y Santo Tomás, se entienden propiamente de María, y San Bernardino de Siena, junto con San Lorenzo Justiniano, afirman que se refieren precisamente a su inmaculada concepción. Por eso el idiota le dice: eres toda hermosa, Virgen gloriosísima, no en parte sino en todo, y no hay en ti mancha de pecado ni mortal, ni venial, ni original. Lo mismo quiso indicar el Espíritu Santo cuando dijo a esta esposa suya: huerto cerrado eres, hermana y esposa mía, huerto cerrado y fuente sellada. María es ese huerto cerrado y esa fuente sellada, como dice San Jerónimo, porque los enemigos no entraron en ella jamás a turbarla o a ultrajarla, sino que siempre estuvo ilesa, santa en el alma y en el cuerpo. Ni con ningún engaño ni fraude pudo prevalecer contra ella el enemigo. San Bernardo también dice a María: tú eres huerto cerrado, en el que no pusieron las manos los pecadores para arrasarlo. Es cierto, como dice el Padre Suárez, que este esposo divino amó más a María de lo que la pueden amar todos los ángeles y santos juntos. Él desde el principio la amó y la exaltó con su santidad superior a la de todos, como lo expresa David: su fundación sobre los montes santos. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Un hombre ha nacido en ella, el mismo Altísimo es quien la funda. Palabras que parecen significar que María fue santa desde su inmaculada concepción. Lo mismo quiere decir el Espíritu Santo en otros lugares. Muchas hijas han amontonado riquezas, pero tú las superas todas. Y es que María ha superado a todas en riqueza de gracia,
porque ha tenido hasta la justicia original como la tuvieron los ángeles y Adán y Eva. Innumerables son las doncellas, única es mi paloma, mi perfecta. Ella es la única de su madre, la preferida de la que la engendró. Todas las almas son hijas de la gracia divina, pero entre estas, María es la paloma sin la amargura de la culpa, la perfecta sin mancha original, la única concebida en gracia. Así es que el arcángel, antes de ser madre de Dios, ya la encontró llena de gracia, que por eso la saludó diciéndole: Dios te salve, llena de gracia. Comenta Sofronio diciendo que a los demás santos se le da la gracia en parte, mientras que a la Virgen se le dio completamente. Y Santo Tomás afirma: de tal manera que la gracia no solo santificó el alma de María, sino también su cuerpo, a fin de que pudiera la Virgen vestir con él al Verbo eterno. Por todo esto, comprendemos que María desde el primer instante de su concepción fue colmada por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia, como argumentó Pedro de Celles. Del mismo modo dice San Pedro Damiano: habiendo sido elegida y predestinada por Dios, debía ser por completo poseída por el Espíritu Santo. Dice el santo, poseída por completo, como para indicar la celeridad con que el Divino Espíritu la hizo su esposa, sin consentir que Lucifer la poseyese. Voy a terminar este discurso en el que me he extendido más que en los otros, porque nuestra humilde congregación tiene por su principal protectora a la Santísima Virgen María, precisamente bajo el título de su Inmaculada Concepción. Quiero terminar resumiendo brevemente las razones que demuestran con toda certeza esta verdad tan piadosa y de tanta gloria para la Madre de Dios, que ella ha sido preservada inmune de la culpa original. Son muchos doctores que han defendido que María ha estado exenta de contraer la deuda del pecado. Y en efecto, si en la voluntad de Adán, como cabeza de todos los hombres, estaban incluidas las voluntades de todos, como sostienen autores apoyados en el texto de San Pablo: en Adán todos pecaron. Sin embargo, María no contrajo la deuda del pecado, porque habiéndola distinguido Dios con su gracia sobre el común de los hombres, debemos creer que en la voluntad de Adán al pecar no pudo estar incluida la voluntad de María. Aunque esto es solo probable, lo afirmo porque es más glorioso para mi Señora. Si tengo por cierta la sentencia de que María no contrajo el pecado de Adán, y no solamente por cierta, sino como próxima a ser definida como dogma de fe, como lo aseguran también muchos. Más allá de las revelaciones que confirman esta sentencia, especialmente las hechas a Santa Brígida, aprobadas por el cardenal Torquemada y por 4 sumos pontífices, no se pueden omitir las palabras de los santos padres tan concordes en reconocer este privilegio a la Madre de Dios. Dice San Ambrosio: recíbeme no de Sara sino de María, para que sea virgen incorruptible, pero virgen por haber sido por gracia de Dios inmune de toda mancha de pecado. Orígenes escribe de María: no se vio infectada por el aliento de la venenosa serpiente. Y San Efrén la proclama inmaculada y del todo libre de cualquier mancha de pecado. San Agustín, al comentar las palabras del ángel de Dios, Dios te salve llena de gracia, expresa: con estas palabras se demuestra que estuvo completamente excluida de la cólera de la primera sentencia y que recibió la plenitud de gracia y bendición. Y dice San Jerónimo: aquella espiritual nube nunca estuvo en tinieblas, sino siempre circundada de luz. San Cipriano, o quien sea el autor del Sermón de la Navidad, afirma que no era justo que aquel vaso de elección estuviera sujeto a la común mancha, porque siendo superior y distinta de los demás, aunque de la misma naturaleza, no se igualaba en la culpa. San Enfiloquio agregó: el que creó a la primera Virgen sin mancha, también creó a la segunda sin ninguna mancha de pecado ni defecto. Sofronio escribe que la Virgen se llama Inmaculada porque no tiene ninguna corrupción, y San Ildefonso consta que ella estuvo inmune del pecado original. También San Juan Damasceno: la serpiente no tuvo entrada a este paraíso. Y San Pedro Damiano: la carne de la Virgen procede de Adán, pero no admitió las culpas de Adán. Esta es la tierra incorruptible, dice San Bruno, que bendijo el Señor, libre por tanto de todo contagio de pecado.
Del mismo modo, San Buenaventura escribe: Nuestra Señora estuvo llena de toda gracia previniente en su santificación, gracia preservadora contra el hedor de la culpa original. San Bernardo de Siena: no se puede creer que el mismo Hijo de Dios quisiera nacer de la Virgen y tomar su carne si estaba manchada de algún modo con la mancha del pecado original. San Lorenzo Justiniano asegura que fue colmada de todas las bendiciones desde su concepción. Y el idiota, glosando las palabras, has encontrado gracia, dice: encontraste gracia muy especial, oh Virgen dulcísima, porque la tuviste desde que te viste preservada del pecado original. Y lo mismo dicen tantos doctores. Pero en definitiva, las razones que aseguran la verdad de esta sentencia son dos. La primera es el consentimiento universal de los fieles. Todas las órdenes y congregaciones de la Iglesia siguen esta sentencia. Pero sobre todo, lo que debe persuadir que nuestra sentencia es conforme al común sentir de los católicos es lo que dice el Papa Alejandro VII en la célebre bula Solicitudo Omnio Ecclesiarum del año 1661, en que se afirma: se acrecentó más y se propagó la piedad y el culto hacia la Madre de Dios. De manera que, poniéndose las universidades a favor de esta sentencia, es decir, la que afirma la Inmaculada Concepción, ya casi todos los católicos la abrazan. Y esta es una sentencia que defiende las universidades de la Sorbona, Alcalá, Salamanca, Coimbra, Colonia, Magnuncia, Nápoles y muchas otras, en las que cada doctor se obliga con juramento a defender a la Inmaculada. Este argumento, escribe el célebre obispo Julio Torni, es del todo convincente, pues si el común sentir de los fieles da certeza de que María ya era santa desde el seno de su madre y es garantía de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, ¿por qué este común sentimiento de los fieles no ha de dar certeza de la verdad de su concepción inmaculada? Y el segundo argumento, más poderoso todavía, que nos certifica la verdad del privilegio de la Virgen, es la celebración universal ordenada por la Iglesia de su concepción inmaculada. La Iglesia celebra el primer instante en que fue creada su alma e infundida en su cuerpo, como lo declara Alejandro VII en la bula citada, en la que se expresa que la Iglesia da a la concepción de María el mismo culto que le da a la piadosa sentencia que afirma es concebida sin pecado original. Por otra parte, entiendo que es cierto que la Iglesia no puede celebrar nada que no sea santo, conforme lo declaran los papas San León y San Eusebio, quienes afirman que la Iglesia no puede hacer una solemnidad de algo que no sea santo. Así lo enseñan todos los teólogos con San Agustín, San Bernardo y Santo Tomás, el cual, para probar que María fue santificada antes de nacer, se sirve de este argumento de la celebración de su nacimiento por parte de la Iglesia y reflexiona así: la Iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen. Ahora bien, en la Iglesia no se celebra nada que no sea santo. Luego, la Santísima Virgen fue santificada en el seno de su madre. Si es cierto que María fue santificada en el seno de su madre, por lo que la Iglesia celebra su nacimiento, ¿por qué no hemos de tener por cierto que María fue preservada del pecado original desde el instante de su concepción, sabiendo que es esto precisamente lo que la Iglesia celebra? Como confirmación de la realidad de este gran privilegio de María, se podrían argumentar las innumerables y prodigiosas gracias que el Señor se complace en otorgar todos los días en el reino de Nápoles, por medio de las estampas de la Inmaculada Concepción. Podría referir muchas de esas gracias de las cuales han sido testigos los padres de nuestra misma congregación, pero referiré solamente dos que son verdaderamente extraordinarias. Ejemplo: 2 conversiones logradas por la imagen de la Inmaculada. Un día vino a una de las residencias de nuestra humilde congregación en este reino una mujer a decir a uno de nuestros padres que su marido hacía muchos años que no se confesaba. La pobre no sabía qué hacer para convencerlo, porque si le hablaba de la confesión, la apaleaba. El padre le dijo que le diera una imagen de María Inmaculada. Al caer la tarde, la mujer de nuevo le rogó al marido que se confesara, y como no le hacía caso, le dio la estampa de la Virgen.
y apenas la recibió le dijo: «Bueno, ¿cuándo quieres que me confiese? Estoy pronto». La mujer se puso a llorar de alegría al ver cambio tan repentino. Llegada la mañana fue con su marido a nuestra iglesia. Al preguntarle el padre cuánto tiempo hacía que no se confesaba, le respondió que hacía 20 años. El padre le preguntó qué lo había movido a venir a confesarse, y él le respondió: «Yo estaba obstinado, pero ayer mi mujer me dio una estampa de Nuestra Señora, y al instante sentí cambiado el corazón, tanto que cada momento me parecía 1000 años esperando que se hiciera el día para poder venir a confesarme». Se confesó con gran dolor, cambió de vida y durante mucho tiempo continuó confesándose con el mismo padre. En otro lugar de la diócesis de Salerno, en el tiempo de la Santa Misión, había un hombre muy enemistado con otro que lo había ofendido. Uno de nuestros padres le habló de la necesidad de perdonar las injurias, pero él respondió: «Padre, ¿me ha visto en el sermón? No, y es por esto. Comprendo que me estoy condenando, pero no hay remedio, me tengo que vengar». El padre se esforzó por convertirlo, pero dándose cuenta de que perdía el tiempo, le dijo: «Recibe esta estampa de Nuestra Señora». Él respondió que para qué quería esa estampa, pero sin embargo la aceptó, y al instante, olvidándose sus rencores, accedió gustoso a lo que el padre le pedía. «Padre, ¿quiere que perdone a mi enemigo? Estoy pronto a realizarlo». Y se aplazó la reconciliación para la mañana siguiente. Mas llegada la mañana había cambiado el propósito y no quería ni oír hablar de la reconciliación. El padre le volvió a ofrecer otra estampa de la Virgen. Por nada la quería recibir. Por fin, de mala gana la recibió, y apenas la tuvo en la mano dijo: «Se acabó. ¿Dónde está el notario?». Llevó a cabo la reconciliación y luego se confesó. Bueno, hasta acá la lectura de esta semana. Como siempre, les pido que no se olviden de rezar el rosario a Nuestra Madre Santísima y nos vemos la otra semana si Dios quiere. Hasta pronto.